En el episodio 15 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast, abordamos una historia dolorosa, pero también necesaria. Nos acompaña María Jimena Céspedes, madre de Ana María Serrano Céspedes, una joven de tan solo 18 años que fue víctima de feminicidio en México en 2023. A través de su testimonio conoceremos no solo quién era Ana María, sus sueños, su vida, su esencia, sino también el camino que ha recorrido su madre desde el dolor más profundo hacia la búsqueda de justicia y la construcción de conciencia, llevando su mensaje a millones de mujeres para reconocer y prevenir la violencia de género desde su fundación Naná. Este episodio es un espacio para escuchar, reflexionar y visibilizar un tema que cada vez se vuelve más sutil y se normaliza aún más. Una conversación que nos confronta, pero que también nos invita a no permanecer en silencio. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Mi Botiquín Psicológico, el podcast. Hoy con una invitada que merece toda la admiración, una mujer fuerte, que de verdad no sé de dónde saca tanta fortaleza, pero que nos está enseñando lo que es resignificar, lo que es resiliencia, lo que es la fe, la esperanza en que las cosas puedan cambiar un poco y poderse mover nuevamente, poder activarse como ser humano nuevamente ante una situación tan dolorosa como la que vivió, pues habla muy bien de ella. Jimena, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y gracias a tu auditorio. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos ven saben quién es Jimena, pero pues vamos a empezar con que ella nos cuente un poquito, primero pues sobre su vida y segundo sobre Ana María, que es la gran protagonista de esta historia que empezó con dolor, pero que se está transformando, que está transformando vidas y que se está transformando en tanto amor con un gran propósito de su madre. Gracias. Bueno, soy Jimena Céspedes, yo soy colombiana de origen. Viví toda mi vida de joven en Colombia hasta que me casé con un mexicano. A los 25 años, en el año 2000, nos casamos. Y pues lo que son las cosas, cuando uno se casa con un extranjero, pues generalmente uno dice, a donde tú vayas, yo voy. Entonces eso fue lo que hice. Vivo en México desde hace más de 25 años ya. Tengo un marido maravilloso, yo soy abogada, aunque mi profesión en realidad es el tema de las relaciones públicas, la comunicación y sobre todo el manejo de crisis. A eso es lo que más me he dedicado. Yo quería ser periodista, pero en la época cualquiera que sea colombiano o que haya conocido la historia, mi abuelo me dijo, a los periodistas los matan. En Sí. esa época, estamos hablando del 91, y entonces por eso estudié Derecho, porque él me dijo, los mejores periodistas son abogados. Y yo creo que fue la mejor profesión para la que estudié para poder hacer lo que hago actualmente. Yo casada siempre quise una familia, siempre he sido muy familiar, o sea, para mí no hay nada mejor que estar con la gente que uno quiere. Entonces a mi casa todo el mundo ha llegado, desde los que llegan de visita, pero también navidades pasan en mi casa, cumpleaños, todo gira como alrededor de nuestra casa. Mi marido también es igual que yo. Tuvimos dos hijas, Daniela, que ahorita ya tiene 23 años, y Ana María, que debería tener ahorita el 5 de mayo cumpliría 21 años. Nosotros criamos unas hijas completamente independientes, les dimos siempre, sobre todo mi esposo en eso es muy él le gustaba que aprendieran todo, entonces aprendieron a esquiar en agua, en nieve, aprendieron a montar en patines en ruedas, de 4, de línea, de monopatines en todas las clases, porque él decía que uno tenía que darle a los hijos todas las experiencias, obviamente controladas, pero todas las experiencias para que ellos pudieran tomar la decisión de qué querer hacer en su vida. Pero nosotros sí, mi cuñada, por ejemplo, me dice que yo soy Mussolini, así literalmente me dice muso, porque nosotros al mismo tiempo que la dejamos hacer muchas cosas, siempre controlamos mucho las cosas, siempre hemos tenido muchos límites, siempre hemos sido muy ordenados, muy estructurados, y las niñas siempre han sido brillantes, ahí sí no tengo ninguna queja en eso. Bueno, Nosotros no sabemos... se equilibraba la situación de esa libertad y de ese riesgo, por así decirlo, porque uno siempre como papá tiene el miedo de que, por ejemplo, con deportes que impliquen algo de riesgo, pero pues también estaba como todo ese control y esos límites, se hacía el equilibrio ahí.
Sí, pero también digamos que todo era controlado. Entonces, si uno se iba a esquiar, pues tenía un profesor que le enseñaba a esquiar. Mi esposo es súper deportista, entonces él le enseñó a montar bicicleta, patines, de todo. Entonces ellos bajan por puentes, pero porque así es. Entonces, cuando tienes como ese conocimiento, te Sí, queda mucho más fácil enseñarle a los demás. Yo le enseñó a mis hijas, pero a mis sobrinos, pero a los amigos. O sea, en mi casa todos aprendían al lado de mi esposo. claro. Eh, Les dimos la mejor educación que les podíamos dar, o sea, en colegio privado, las llevamos de viaje cuando podíamos, sobre todo que el colegio fomentaba mucho eso y además a mis hijas les gustaba mucho las actividades extracurriculares. Entonces Ana María, por ejemplo, nada, hace gimnasio olímpico, Daniela nadaba. Entonces, como que toda la vida vivimos en función de nuestras hijas, como que ese siempre ha sido Fue el nuestro, centro, nuestro, claro. y porque además uno vive por sus hijos, o sea, cuando uno lo sueña así, el mundo es lo que le quieres dejar a tus hijos y así siempre lo hemos tenido nosotros. Claro. Nosotros no sabíamos nada de lo que les voy a contar, o sea, no venimos de familias violentas, vivimos en donde los que se morían de viejos, literalmente. Se acaba de morir la última que era mi abuela, que era abuela putativa, o sea, porque ni siquiera era ya era mi abuela, pero que nos adoptó como si fuéramos sus nietos. Se acaba de morir a los 97 años, tú no se moría de viejo. La abuela de mi marido se murió a los 103. Ay, Entonces, Dios. la gente se moría porque ya le tocaba, no porque fuera una vida diferente. Nosotros, como les digo, siempre educamos a las niñas para que fueran independientes, con límites, pero que incluso ellas mismas pudieran decidir lo que querían. Ana María conoció a su novio, que fue el primer novio, además, en primero de secundaria, que aquí los conocen alrededor de 11, 12 años. Aquí fomentan, en este colegio fomentaban mucho los viajes, entonces ella viajó con el salón, bueno, con todo el grupo, viajó con este muchacho en segundo de secundaria, después se fue a ser internado en primer año de preparatoria y comenzó ya a chatearse, a tener mucho más relación con este muchacho, estamos hablando de pandemia además. Entonces ella se fue a estudiar y cuando regresó decidieron ser novios. Yo me acuerdo que me dijo, mamá, me van a pedir. Y yo, ¿qué te va a pedir? Entonces ya entendí que era que iban a ser novios. Ajá. Era un joven que vivía en el barrio al lado, que los papás los conocíamos porque los habíamos visto en el colegio, fuera de los mejores alumnos, súper deportista como Ana María, un buen muchacho, de esos entradores, buen conversador, de los que le abría y le cerraba la puerta. Mi marido decía que estaba muy empalagoso, de los que le llevaba regalos. Y pues además los papás siempre le han dicho, el novio del estudiante nunca va a ser el marido del profesional. Entonces Ujú. como que tampoco nos preocupamos mucho por eso, porque además él casi no iba a la casa, él decía que no lo dejaban, entonces casi siempre se veían en el colegio, desde las 7 de la mañana hasta que salían a las 4 de la tarde del colegio. Y ya si salían a fiestas con los demás amigos y nosotros siempre la llevábamos, siempre la recogíamos porque siempre creímos que los peligros eran afuera. O sea, nunca dejamos ir a una discoteca, siempre que iba con nosotros a alguna parte o con papás de los amigos que conocíamos, porque siempre creímos que los peligros estaban afuera. Claro, y es que Y además estaban como en el mismo entorno. Cuando están en el mismo entorno, uno no tiene como esos temores, porque no es una persona ajena, lejana o de otra tipo de educación, de cultura, sino que eso crea pues mucha confianza, ¿no? claro, y además pues conocíamos a los papás, pues no éramos amigos, porque pues uno era como amigo de los que habían estado desde primer kinder, pero por lo menos los veías en las reuniones del colegio, los saludabas cuando dejabas a los niños y nosotros si íbamos, por ejemplo, si ella iba a la casa de este muchacho, llamaba a la mamá a preguntarle si iba a estar, porque uno siempre se preocupa es qué tal que quede embarazada mi hija, esa es la preocupación que uno tenía como Sí. peligros, no tenía otra preocupación. Y de pronto, durante los primeros 9 meses nunca vimos nada. Como les digo, era un niño muy normal y muy entrador. A Ana María lo operamos de la nariz porque tenía el tabique torcido. Y cuando la operamos en Colombia porque el cirujano amigo de la casa, por eso Ujú. la operamos allá. Y cuando regresó me dijo que si le podía ir a mostrar la nariz al novio. Le dije, claro, entonces yo fui y la dejé porque pues la dejé en la casa y me fui a hacer mercado y a los 5 minutos me llama llorando que la había recibido este muchacho junto con el hermano con un plato de cartón y crema pastelera y le había hecho amague de pegarle en la nariz. Bueno, no te imaginas el enojo. Algo extraño, Y ¿no? sí, entonces yo me regresé con la angustia de qué te le habrá pasado. Menos mal el médico incluso estaba de vacaciones, entonces vaya y llévela. Pues no había pasado nada más allá del susto,
y de la molestia misma, Ana María y la nuestra. La mamá salió, el papá también nos pidió disculpas. Y más, yo lo único que le dije a Ana María ese día es no regresas a esa casa. O sea, porque no me había gustado la Sí, actitud. no. Todavía le pregunté qué quería hacer. Me dijo, no, mamá, ya hablamos, que fue el hermano. Pero ahí, por ejemplo, ahorita que yo entiendo eso, hay veces que las agresiones empiezan con cosas chiquitas. Las agresiones, tú nunca empiezas pegándole a alguien, empiezas Ujú. haciéndole una burla o una chanza, pero que comienzan a ser pesadas y en donde comienzan a violar como tu espacio, que fue Sí, lo que pasó con Ana María. sí. Después, en noviembre, ya habían cumplido un año de novios y Ana María un día llegó llorando a la casa diciéndome que este muchacho le había terminado, que ella no sabía por qué, pero lo que más le dolía era que él le había bloqueado de las redes sociales y del WhatsApp. Ahorita entiendo que para un adolescente que necesita pertenecer, que te bloqueen de una red social o te bloqueen del WhatsApp y más la persona que más quiere, o sea, eso literalmente eso es Claro. violencia y eso es violencia digital. Ajá. Y entonces, pero en mi cabeza era, bueno, ya terminaste, qué bueno. O sea, pues como que uno dice, bueno, a todos nos ha roto el corazón. Nos sentamos a ver una película, a comer un buen bote de helado y este muchacho llegó en la noche con un ramo de flores a pedirle disculpas y se volvieron a contentar. Yo no dije nada, dije, pues eso pueden ser peleas de adolescentes, porque además uno, pues en algunos casos uno dice, bueno, pues de vez en cuando se van a pelear. Lo que yo no supe era que a partir de ahí comenzaron a pelear a cada rato. Incluso cuentan los amigos que para diciembre de ese año decidieron primero darse un tiempo y después en enero dijeron que iban a luchar por la relación. O sea, uno ahorita dice, pues seguramente si uno lleva casado 20 años lucha Sí, por la vamos a relación. luchar. Exactamente, pero Además que ahora la el gente, detalle de las flores de él es un detalle recurrente en los agresores. Y que uno en medio de la discusión y bueno, de la reconciliación, uno lo ve como el detalle tan lindo, llegó con flores, se quiere disculpar, pero hay que ver el trasfondo, que es que los agresores utilizan ese tipo de cosas en vez de el diálogo, de verdad, organicemos esto, tomemos las medidas necesarias de lo que está pasando, sino que aquí está el gran detalle que enamora porque las mujeres nos tocan todos esos detalles, grandes o pequeñas, entonces, pero es muy recurrente ese tipo de cosas. sí, y entonces, pero yo no sabía eso, o sea, yo todo lo que Claro. te cuento ahorita, desafortunadamente, lo voy aprendiendo con el tiempo, incluso ahorita estoy haciendo la tesis porque estoy haciendo una maestría en intervención en violencia de género, y cada vez que agarro un libro más y leo, digo, este lo tenía, esto era, y entonces Claro. uno va entendiendo muchas cosas que en ese momento no entendía. Después como que no vimos nada más. Ella sí decía que este muchacho se estaban divorciando sus papás, que él estaba como muy molesto, que ella le estaba ayudando. Entonces decía, bueno, yo incluso le decía, dile que si necesita algo, que con mucho gusto, pues estamos aquí para lo que sea. Ella incluso fue una vez a la finca de este muchacho, nosotros la llevamos porque se iba a quedar allá con la mamá y los dos hermanos, que el papá no estaba ese día, entonces yo con mayor razón fuimos y la llevamos a 2 horas de Ciudad de México, la dejamos allá, comimos con la mamá ese día y al día siguiente nos quedamos mi esposo y yo a dormir en un hotel para regresar por ella al día siguiente, o sea, hasta esas cosas hacíamos, Ujú, ujú. pues, y después para el viaje de graduación no se quisieron ir por una playa ni nada, decidieron irse todos a dormir a esa finca junto con todos los amigos. Entonces, pues para nosotros era como muy común el tema. Ya para mayo, estamos hablando de mayo de 2023, Ana María acaba de cumplir 18 años y un día estaba llorando al el teléfono con la mejor amiga y yo decía, qué raro oírle hablar por teléfono porque pues casi todo el tiempo Sí, chatea. ya no hablan. Sí, pero estaba llorando. Entonces cuando colgó le dije, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, no, es que él se enojó porque yo había ido al concierto de música clásica de mi mejor amiga con la falda que él me había regalado. Él le mandaba regalos caros, le mandaba joyas, pues obviamente joyas de fantasía, pero sí le daba Ujú. joyas, le daba faldas, de cumpleaños le regaló una chaqueta fina, o sea, sí le daba esas Ujú. cosas que nos pensamos era pues porque los papás tenían dinero. Pero bueno, y entonces yo ahí sí le dije a Ana María, ay, qué necesidad, termina. Y además porque él ya le habían dado la beca en el colegio para irse a estudiar al extranjero. Entonces yo dije, yo tampoco quiero que le rompan el corazón a mi hija el día en que se vaya este muchacho a estudiar. Y Ana María ya estaba aceptada en la universidad para estudiar medicina. Entonces le dije, no vas a tener tiempo, termina de una vez. Y ella, que era, ella era, además de que era sarcástica, ella siempre tenía que tener la última palabra. Y entonces me dijo, hagamos una cosa, mamá. Termino, pero cuando terminemos el colegio, porque todavía me queda la fiesta de graduación y los mariachis y el viaje. Y dije, pues sí, Ana María, tienes toda la razón. Pues era su compañero de salón. Decía uno, qué pereza tener que terminar en el último mes de colegio. Sí, Y claro. ya,
Y terminaron efectivamente a finales de junio, pero no terminaron porque la mamá le hubiera hecho que terminara, sino porque era la primera vez, la habían invitado al almuerzo de cumpleaños de la mamá. Ya era la primera vez que la invitaban junto con toda la familia, porque nosotros sí lo habíamos invitado, había conocido a mis papás, a mis suegros, a todo el mundo, incluso las reuniones en la casa le estaba invitado, pero ella nunca había ido con la familia de él. Conocíamos a su Sí, papá y a los su mamá y sus conocí, hermanos. sí. Y entonces nosotros la íbamos a llevar y 2 horas antes le dijeron que ya no iba a haber comida, que como los papás estaban divorciando, la mamá estaba muy mal y que han decidido cancelar la comida. Y entonces ella me dijo, oye, es que está como triste, él le puede llevar un regalo. Le dije, claro, ella ha manejado. Y regresa a los 15 minutos llorando. Y dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, llegué a la casa y estaban bajando los tacos y las mesas y las sillas. Y él se había ido a comprar hielos. Ya, sí había fiesta. Entonces, ese día Sí. ella terminó y dijo, hasta aquí llegamos. Y nos dijimos, perfecto. Y además entraba a los 15 días a la universidad. Se entró a la universidad la niña más feliz del mundo estudiando medicina. Ella era paramédico, además, entonces ella sabía muy bien cuál era su vocación. Nosotros incluso ya estábamos haciendo planes para cambiarnos de casa, para vivir más cerca de la universidad. Estábamos armando todo. Sí llegaban muchos regalos a la casa hasta que un día, después de que terminaron, hasta que un día mi marido le dijo a Ana María, no recibes ni un regalo más, y a la señora que nos ayuda lo mismo. Y ya, dejamos de verlo, dejamos de recibir regalos, incluso dejamos de preguntar por él, porque pues ya teníamos una vida completamente diferente. Hasta, esto fue como a mitad de agosto, que nos habían invitado a una fiesta de una amiga de Ana María, del colegio. Y entonces, como siempre la llevábamos, la recogíamos. Entonces, cuando regamos por ella, salió con este muchacho. El muchacho, contigo, era súper decente. Entonces, le abrió la puerta atrás a Ana María, saludó a mi esposo, me saludó a mí. Yo todavía le pregunté cómo estaba, cómo estaban los papás, cuándo se iba de viaje. Encantadora, que estés muy bien, hasta luego. Yo todavía alcancé a preguntarle a Ana María cómo estaba, porque a mí mi preocupación era que él estaba triste. O sea, para mí los regalos que le mandaban era que él quería volver y pues Ana María no iba a volver. Y además nunca le dijimos a Ana María vuelve, más bien era, habla con él, dile que pues más bien ya busque otra cosa porque tiene que ir. Y ya, y así quedamos, todo perfecto, quedamos de amigos, listo. Mi esposo y yo teníamos un viaje programado desde el 2020, desde pandemia para los 20 años, que habíamos dicho cuando Ana María ya entró a la universidad nos vamos, y así fue. Ana María entró a la universidad y nosotros nos íbamos, y además porque tengo mi otra hija, vive en Europa, entonces para encontrarnos con ella, porque siempre tratamos pues de por lo menos verla una vez al año. Claro. Y entonces habíamos aprovechado para irnos de vacaciones y encontrarnos con ella. Y ya, y estábamos nosotros fuera, todavía yo alcancé a dejarle todo a Ana María, que ya nos íbamos a cambiar de casa. Me dijo, me cambio yo sola a la casa, y le dije, no, espérate aquí, te quedas aquí en la casa. Teníamos quien fuera por ahí y regresara, se quedaba 4 días sola, una casa en conjunto cerrado, llevamos 23 años viviendo ahí y nunca había pasado nada. Es un ambiente seguro. Sí, pues porque además era la casa. Mamá, ¿puedo ir al cine con...? No puede salir. Entonces ya tenía 2 planes que sabíamos quién la recogía y quién la llevaba, y no la dejé salir del estándar porque decía, Claro. ¿qué tal que le pase algo y nosotros no estamos? Claro. O sea, así era. Pero desafortunadamente el 12 de septiembre nosotros teníamos 8 horas de diferencia. Yo todavía hablé con Ana María antes de dormirme, me dijo, ya voy para la casa. Perfecto, le dije, te llamo temprano, te llamo antes de que te duermas porque yo tengo que madrugar mañana. Me dijo, perfecto, mamá, ¿qué vas a hacer? No me voy a quedar estudiando. Listo, perfecto, adiós. Y ya, y a las 2 de la mañana suena el teléfono, mi esposo contesta y le digo, ¿quién es? Le digo, está Ana María, y me dijo, no, es un número desconocido, ni contesta, cuelga y se va al baño. Entonces dije, ay, pues voy a preguntarle a Ana María cómo está, y justo agarro el teléfono para escribirle, y en ese momento veo el primer mensaje, era un mensaje de la señora que nos ayuda en la casa, diciendo que había este muchacho que le había visto muy extraño, que le había sido muy insistente preguntándole a qué hora se iba ella y a qué horas llegaba Ana María, que le quería dejar un regalo, y ella le dijo, yo no le puedo recibir nada, e incluso le dijo, no le digan a María que vine. Y ya, él se fue, pero que cuando Ana María llegó le dijo, oye, lo vi extraño, ¿quieres que me quede? Y ella le dijo, no, ya se le va a pasar como siempre, no te preocupes, vete para tu casa. Entonces yo vi el mensaje, se lo mando a Ana María, le dije, oye, Ana María, me mandaron esto, ¿cómo estás? Y no me contesta, y no me contesta. Después me dice, no, mamá, espérame tantito que estaba jugando con el perro. Entonces le dije, sí, Ana María, pero por favor contesta. Y en ese momento entró otro mensaje diciendo, mamá, lo que pasa es que no quiero estar sola, despídeme de mi papá. En ese momento entró mi marido y entonces le dije, voy a llamar ya al vecino. Agarré el teléfono y llamé al vecino,
que además éramos amigos de siempre. Este era un muchacho, bueno, el hijo de los vecinos, que también era un poco mayor que Ana María. Le digo, oye, ¿estás en tu casa? Me decía, acabo de llegar. Entonces, por favor, entra a la casa a ver cómo está Ana María. Yo siempre dejamos la puerta atrás abierta, primero porque nunca cargamos con llaves y además para que saliera el perro al jardín y porque además todo el mundo entraba por la puerta atrás a mi casa a jugar. Pasan 3 minutos entre que él me llama, entre que yo lo llamo y él me llama a decirme que Ana María estaba colgada. En mi cabeza nadie se muere en 3 minutos. Entonces yo lo que le dije fue, descuélgala mientras llamo a la ambulancia, y le colgué el teléfono. Llamamos a la ambulancia, llamamos a la policía, llamamos a mi cuñado, llamamos a la mamá de la amiga Ana María, que también vivía en el mismo fraccionamiento. Y comienza a pasar una hora completa y no sabíamos nada, llamábamos y nadie nos contestaba. Mientras tanto yo pedí vuelos de regreso. No, la de maleta. distancia, no estar ahí es... No. Y además no saber nada. O sea, la incertidumbre es horrible. Hasta que llama mi cuñado una hora después a decirme que no había nada que hacer, que Ana María estaba muerta. No. No, y en ese momento, bueno, me imagino tu esposo también, o sea, queda uno choqueado con una noticia de estas, pero además que las circunstancias en las que les dicen está muerta también genera una cantidad de preguntas, porque, bueno, hay señales de que no quería seguir con su vida, hay una depresión precedente, o sea, ¿qué pasó en ese momento? No, yo apenas colgó mi marido con mi cuñado, le dije la mató y la mató este muchacho. Aquí yo no tuve ninguna duda, No ni habían siquiera me dudas. pregunté nada. Incluso apenas colgamos, que yo, obviamente ahí fue, mi marido me abrazó y le dije a Ana María, la mataron, la mataron y la mató este muchacho. Y entonces, pues ya tenemos los vuelos, para dentro de 2 horas tenemos que salir corriendo. Entonces yo lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mi mamá y decirle, mamá, necesito que se vaya para México porque mataron a Ana María. Y le colgué el teléfono. Yo no sé cómo no le dio un ataque cardíaco a mi mamá. No, claro. Y ya a nadie más le avisamos en ese momento. Se despertó mi otra hija, mi hija, que no, a mí se me ha olvidado que tenía a mi otra hija en el cuarto al lado durmiendo. ¿Qué pasó? O sea, va, explíquele que acaban de matar a su... Entonces todo el mundo llora, o sea, todo el mundo éramos como zombies dentro del departamento. Yo alcancé a llamar al Uber, nos fuimos para el aeropuerto, me senté en el avión, en el aeropuerto, y mi marido fue por comida. En mi casa todo el mundo solucionó todas las cosas por comida. Yo decía, a mí no me cabe nada, pero mi marido hizo algo muy inteligente y fue llamar a un amigo con el que hace deporte, que era abogado, justo penalista. A él se le ocurrió, a cada quien se le ocurrió un pedazo que no sabemos por qué, pero cada quien hizo lo que le correspondía. Y entonces él llamó al abogado y entonces ahí el abogado ya mandó a alguien. Y entonces pues ya parte de las cosas que se solucionaron durante ese momento fue con el abogado. Yo lo único que hice fue llamar a mi asistente, que ha sido mi asistente o mi mano derecha durante más de 15 años, a pedirle que me ayudara con el velorio, porque pues yo iba a hacer todavía 12 horas y yo todavía no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Entonces ella me ayudó con el velorio, porque además a mis suegros todavía no les podemos contar, porque mis suegros son mucho mayores, y mi suegra está enferma, ¿qué tal que le pasara algo más? Entonces, menos mal nos fuimos al avión y tuvimos internet todo el vuelo. Y entonces ya sentados durante las 2 horas más largas de mi existencia, que fue lo peor que había, porque además, pues como compraron el vuelo al final, entonces yo tenía un vuelo con mi marido, un asiento más, Daniela, otro más. Es como que cada quien iba viviendo como su duelo, hasta que llegó uno de los... Yo comencé a llorar. O sea, yo no había llorado sino en el momento en donde supe que la Ana está muerta, y el resto nadie había llorado porque no hemos tenido como tiempo. Era demasiada confusión. Sí, y además tú siempre esperas que cuando llegues, que cuando aterrices te digan, no, fue mentira. Sí. O sea, de verdad, hasta que no aterrizas ahí, tú siempre tienes la esperanza de que te digan, fue una mala broma, y me la hubiera aguantado. O sea, pero como que en tu cabeza todavía dices... Siempre no, la esperanza, no, claro, sí. Claro, más allá de que supiéramos más allá de que supiéramos qué era lo que ha pasado y demás, siempre lo tienes. Pero durante todo el vuelo, digamos que comenzamos a trabajar en cadena. La primera era hablar. Yo lo primero que hice fue llamar a un amigo, bueno, chatear, porque pues, estábamos en el vuelo, que había perdido a su hijo unos años antes, a preguntarle cómo sobrevivía yo a esto. Porque yo me acuerdo haber estado en el velorio de este muchacho, era un poco mayor que Ana María. Él murió en un accidente, era deportista y murió en un accidente de deporte. Y entonces en mi cabeza era, yo no voy a sobrevivir, o sea, yo me quiero morir con Ana María. Entonces le escribí, y el primero que estaba en el velorio, yo subí las escaleras y el primero que estaba ahí con la señora.
La segunda era hablar con la gente que sabíamos que tenía cercanía con la fiscalía y con el Poder Judicial para que nos ayudara a mover los temas, pues porque había que agarrar este Claro. muchacho. La tercera, hablar con los papás de los compañeros de Ana María, porque no sabíamos si los compañeros ya sabían o no, porque pues no quería escribirle yo a un amigo a Ana María directo, decirle, oye, Ana María está muerta, si no le habían contado a sus papás. Entonces, hablar con los papás más cercanos, a preguntarle por qué este muchacho se iba el viernes. Habían hecho la fiesta despedida el sábado anterior, él se había enterado ahí que Ana María no estaba, lo que significaba que pues era parte de por qué había estado ahí, y el viernes ellos tomaban 4 de los jóvenes, tomaban un avión juntos. ¿Se iban del Era la despedida país? que se iban del país. Entonces yo tenía que evitar a toda costa que saliera. Entonces, hablar con estos papás, comenzaron a hacer red para ver en qué avión se iba, todo lo demás. Más arreglar el velorio. Entonces, o sea, ya era de noche en México, pero en Colombia, pero en México sí. Y entonces ella me mandaba que de qué color quieres el féretro. Y yo le digo, No. ¿cómo tengo que escoger un féretro en ese momento? No. Que si la queríamos enterrar, no, hay que enterrarla. Todavía me dice, oye, puse a tus papás en el hotel de siempre de la oficina, pues al lado de la oficina. Le dije, ¿y por qué? O sea, porque además mi mamá me dijo, nos vemos en tu casa. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque ella me pregunta, ¿y te dejo en el mismo hotel? Y yo, ¿y por qué me vas a dejar en un hotel? Mira, porque tu casa está acordonada. O sea, de esas cosas que no se te ocurre. Claro. Y Es que que a es ella, una situación irreal. No, y que no, no además es tú nunca algo estás cotidiano. preparado. Claro, claro. Además que sí, no vamos a hablar en cuestión de dolor, sino de circunstancias. Cuando una persona muere porque está enferma o por un accidente, pues las circunstancias son diferentes, pero en este caso lo que tú dices, también se activa eso de que, bueno, pero que él no se escape, hay que hablar con fiscalía, o sea, son otras cuestiones que uno no se imagina que va a tener que vivir, además del dolor y del impacto del momento, con cualquier otra muerte que se vive, pero además tiene otros matices que uno no está acostumbrado, así de sencillo, que uno no conoce. No, incluso, aunque yo he vivido, este año murieron 2 muy, muy buenos amigos míos. Uno era mi mentor y el otro era mis mejores amigos. El esposo de mi mejor amiga murieron los dos de enfermedades largas, de cáncer, 2 años con cáncer cada uno. Y aunque estés preparado para que se mueran, cuando se mueren te cambia la vida. Sí, claro. Entonces, y muchos me dicen, no, es que yo que te voy a hablar de dolor. Y yo les digo, no. Aquí cada quien tiene el dolor que siente, y no, tu dolor no va a ser igual al mío, pero todos los dolores son válidos. Son No hay un dolor válidos. peor que otro. Alguien me decía, no es que perder un hijo en esas circunstancias. Perder un hijo en cualquier circunstancia tiene que ser lo que yo siento. O sea, se te parte Sí. todo y no se vuelve a reconstruir nunca. Y todos los días dices, o sea, yo hay veces en donde digo, ¿será que esto sigue siendo dolor o será que es un achaque diferente? Sí, Porque no sí. te curas nunca de eso. Eso yo me queda claro. Pero el dolor sigue siendo dolor. Y ahí lo que Claro. sí nos pasó a nosotros, que por ejemplo mi esposo y Daniela tuvieron un duelo más rápido, pues no más rápido, pero más profundo durante los primeros días, que yo no pude tenerlo porque yo seguí siendo mamá de Ana María y lo sigo siendo todos los días, que justo antes de entrar al aire me preguntabas que cómo hacía yo para moverme. Yo creo que es porque yo sigo siendo mamá de Ana María. Y entonces en ese momento lo que yo necesitaba primero era decirle a todo el mundo que Ana María no se había suicidado, porque comenzó a circular, porque yo lo que hice fue agarré el mensaje de despedida del famoso despedida de Ana María y se lo mandé a alguien, pues para que fuera a la casa. Yo no sé si ese fue el mensaje que salió, esas son de las cosas que todavía no tengo claro. No sé si ella fue la que mandó el mensaje, yo creo que no, más bien yo creo que el muchacho que mandó el mensaje mandó el mensaje a los demás. Entonces, en la cabeza de los amigos, Ana María se había suicidado. Entonces yo lo primero que tuve que llegar a hacer en el velorio era, me paré en la escalera de la entrada, o sea, yo el portero. Entraba joven a darme el pésame, yo le decía, Ana María no se suicidó, Ana María la mató y la mató el amigo que tú conoces. Tenía que ser un dolor peor para ellos que para mucha Sí. gente, pero yo fui mamá de Ana María en ese momento. Tenía que lograr que lo agarraran a como diera lugar, tenía que escoger el velorio, me tocó hacer todas esas cosas, subí en un avión y dentro de las 12 horas siguientes, que fue el tiempo que tuvimos mientras llegó el féretro al velorio, porque además fue muy rápido. Ana María murió el martes, el jueves en la tarde ya la estábamos velando
y además nos tocó, no pudimos cremarla por lo que murió Claro, por las circunstancias. asesinada, entonces tuvimos que enterrar el féretro. Ahí es donde me cuenta que se ha muerto. Cuando se cae eso, el féretro, ahí dices, aquí ya, y yo hasta aquí llegué. Pero me tocó seguir saliendo, me tocó empezar a salir a medios porque el muchacho lo agarraron el sábado. Y yo ya sabía que si lo agarraban tenía 24 horas para moverme para que lo vincularan a proceso, porque el riesgo que paguen los demás es enorme, más en nuestros países. Entonces yo salí a medios. No he terminado, pero durante esa semana tuve 20 entrevistas al día. Yo me acuerdo que un día mi marido se enojó y me dijo, mira, pero ¿por qué no estás con nosotros? Le dije, porque necesito... Eras la voz de ella. Necesito que todo el mundo sepa que Ana María cómo murió, sí, y necesito que este muchacho esté en prisión a como de lugar. Sí. O sea, en ese momento era eso. Sí. Y ahora cambian las circunstancias. Bueno, no, el muchacho tiene que seguir en prisión, estoy haciendo hasta lo imposible para que siga, pero ahora la lucha, que sigue siendo la misma lucha de Ana María, es que no le pase a nadie lo que me pasó a mí. Sí, sí. Ven, vamos, quiero hacer un cortecito ahí para que no se me vaya todo esto. Primero, tienes otra hija. ¿Qué pasa con esa mamá? Porque uno como mamá siempre carga con los dolores y las tristezas de los hijos, o sea, el despecho, la pérdida de algo, el estudio, todo. Estamos hablando de que ella pierde a su hermanita. ¿Cómo hace una mamá sintiendo tan grande dolor y viviendo esas circunstancias tan difíciles, ser soporte para esa hija? Porque es que ahí está. Porque además en situaciones cuando eso lo veo además mucho, cuando se pierde un hijo en un hogar, los otros hijos a veces quedan huérfanos, con la mamá viva, pero huérfanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo ser soporte para tu otra niña? Mira, yo ahorita te puedo decir que he tenido ángeles en todo el camino, que me han dicho lo que tengo que hacer. Ahorita que me preguntabas, dije, ay, claro. La primera de ellas fue que en pleno velorio, el director de la carrera de medicina de la universidad en la que está estudiando Ana María me dijo, no tienes que buscar el por qué, sino el para qué. Y eso me hizo clic. La segunda, el amigo que te cuento, cuando le dije, ¿cómo vivo con esto? Me dijo, cuando muere alguien tan joven, el dolor es tan grande de los demás que te va a tocar a ti ser soporte de los demás. Y yo escribí, la primera carta que escribí, se la escribí a los amigos de Ana María. Primero para que no se sintieran culpables de la muerte de Ana María y para que puedan seguir viviendo aún a pesar de la muerte de Ana María y de lo que va a pasar. Que tenían que aprender, pero que ellos no eran culpables de lo que va a pasar. Y la tercera, estábamos en una de las misas en México hay novenario, entonces durante 9 días hay misa. Ana María creo que tuvo como 30, pero estábamos en el novenario. Y ese día, incluso el coro de padres de familia del colegio, que resulta que uno era amigo de mi marido desde el colegio, le pidió que sí podía cantar. Un coro absolutamente impresionante, toda la iglesia lloraba, porque además, imagínate, 9 días, todo el mundo llegando a la misa. Y llegó un compañero mío del colegio que yo no había visto desde que habíamos salido del colegio en el 91. Que resulta que yo sí sabía que vivía en México, pero que nunca nos habíamos visto. Yo ni siquiera sabía dónde estaba. Y llegó allá. Y me entregó una carta. Me dijo, yo perdí a mi hermanita de cáncer y perdí a mi hermanita y a mi mamá. Y usted acuérdese que tiene otra hija. Sí. Y ese día decidí, porque Daniela entraba de regreso a la universidad en octubre, Ana María murió el 12 de septiembre, el 1 de octubre estábamos Daniela y yo agarrando el vuelo, yo me fui para Europa a quedarme con ella durante 15 días, a reinstalarla, a que entrara a la universidad, nos fuimos de viaje 3 días de fin de semana, porque efectivamente tenía que seguir siendo mamá de Daniela. Es que es difícil, o sea, es algo que es totalmente comprensible, por así decirlo, y que es una realidad, que de verdad hay muchos hijos que quedan en orfandad después de que un hermanito se va, pero el hijo de pronto no lo va a entender, y esa es otra parte que de verdad, ¿cómo haces? ¿Cómo hacerlo? Porque como madre lo pienso así, o sea, ¿cómo sigue uno adelante? Lo que tú le preguntabas a tu amigo,
¿cómo se hace para seguir viviendo? O sea, uno si lo piensa es imposible. Ya en el momento y viviendo todo, pues, bueno, como tú dices, con muchos ángeles alrededor que te han ayudado y que has sacado la fortaleza. Además que con lo que me dijiste de tu profesión de manejo de crisis, creo que tienes una formación que te permite, en cierta medida, alejarte de la mamá y ponerte en la situación de cómo manejar la crisis, aunque sea propia, ¿no? Sí, yo creo que todo, ahorita te lo digo así, yo creo que toda la vida me preparó para esto. Sí. Incluso yo había entrado a terapia un año antes, yo nunca había estado en psicólogo ni nada. Y Ana María fue la que me dijo, mamá, ¿por qué no vas al psicólogo? Porque yo había tenido una ruptura de la sociedad que había tenido durante 12 años con un socio. Y ella sí me veía como muy, como que estaba medio perdida, porque cuando tú tienes, porque al final eso también es un duelo, o sea, cuando Claro, rompes claro, es una una sociedad es un duelo. pérdida, claro, sí. Y entonces ella fue la que me dijo, mamá, ¿por qué no vas a terapia? Entonces hablé con otra amiga, me mandó una terapeuta y durante un año completo estuve en terapia. Bueno, un año no, 9 meses, desde enero del 2023 hasta que murió Ana María. La semana antes de que yo me fuera a viaje, era mi penúltima sesión, porque ya regresando de viaje ya íbamos a cerrar, porque yo iba por un tema muy puntual. Y ella todavía me preguntó, ¿cómo te sientes ahorita que te vas a ir de vacaciones? Que ya como que tus hijas están independientes, como Ujú. que ya vas a tener una nueva casa, como toda esa nueva vida que iba a tener. Le decía, yo le dije tal cual, le dije, lo único es que no sé si dure la felicidad siempre. Así le dije tal cual, me da miedo que la felicidad no dure siempre. Y regresé a la semana siguiente, le dije, Sí, te dije que la felicidad no duraba siempre. Y sí, entonces, bueno, seguí. Pero gracias a esa terapia, más gracias al trabajo que yo tenía, gracias al manejo de medios que siempre que pues me formé, pues todo eso ayudó a tener lo que tengo y la fortaleza, por lo menos para hacer esas cosas que la vida misma me ha ido llevando. O sea, si me preguntas, te puedo hacer una lista de aquellas cosas que me han funcionado, pero más que todo la misma vida te ha ido llevando. Y hay algo claro, que sí aprendí en el camino y que yo creo que eso es lo que si alguien me pregunta cómo superas, es que te tienes que abrir al universo. Tienes que entender, primero, recibir todas, porque yo me volví como una, no sé, como una antena. ujú, Entonces, cada cosa que me decían, la tomaba y la asumía, como el, tienes que buscar para qué, lo asumí, o tienes que ayudarle a los demás, lo asumí, o sigue siendo mamá de alguien más, pues o sea, esas cosas, porque pues uno podría rechazarlo en ese momento entre el dolor, no quieres ni pensar, o sea, claro. pero ahí había algo en mi cerebro que me decía, tengo que ir abriendo eso. Pero también abro, por ejemplo, siempre que voy a hablar de Ana María, llegan pájaros, colibríes, pájaros grandes. La vez pasada me llegó hasta una gallina caminando. Y hoy venía caminando porque di una plática antes a 380 profesores y directores de escuelas, porque pues los estamos sensibilizando, que también ellos tienen que ayudarnos a ser responsables con estos temas. Iba venía caminando y dije, bueno, hoy no me tocó pájaros, y hay una pluma así en el zapato cuando iba Sí, entrando sí, yo al sí, lugar. Entonces sí, dije, o sea, cuando entiendes que hay algo más allá y que cuando te abres te van a llegar todos esos ángeles con la información que necesitas. claro, claro. Eso también te ayuda un montón. Hay días muy duros. Yo los primeros meses, por ejemplo, yo no quise trabajar. O sea, hasta que mi marido me dijo, ya es hora de que trabajes. Yo lo que hacía era lavar platos porque necesitaba cosas manuales y caminaba horas y horas perdida por la mitad de la ciudad, pero porque necesitaba tierra. Ajá. Esas cosas las fui viviendo, pero yo creo que lo que más me ha ayudado, lo que siempre logré hacer y lo que me mantiene vivo es justo eso, saber que tienes que abrirte al mundo y que a veces del mundo también te ayuda un montón y solo no puedes salir de un dolor así. Claro, no, y es que, a ver, en situaciones de duelo y sobre todo de la partida de una persona, siempre hay dos opciones, como todo en la vida. Tenemos dos caminos para coger, el duro y el no tan duro, porque a veces no hay uno mejor que otro, pero el dolor no va a desaparecer, tu dolor va a estar ahí, tu dolor va, ya lo tienes, ya lo viviste y la ausencia de Ana María también va a estar siempre ahí físicamente. Pero la cosa es eso, es tomar todo eso que está sucediendo y de la mejor, ¿cómo lo puedo vivir de la mejor manera? Porque es que sigo viva.
la vida siguió. A pesar de que nos parece increíble, siguió, continuó, te seguiste y tienes, además de una vida, tienes una familia, tienes unos amigos, estás en una sociedad, sigues siendo la mujer, no solo eres la mamá de Ana María, tienes otras aristas en tu vida, entonces hay que continuar. Y recoger todo esto que tú estás diciendo es lo que hay que hacer para poder continuar de la mejor manera, porque la otra opción es simplemente vivir el dolor y quedarte en el sufrimiento. Y como te digo, el dolor de todas formas va a estar siempre ahí. El hecho de que hagas otras cosas no quiere decir que no siento nada, estoy muy feliz. No, es simplemente que aprendes a vivir e incluso aprendes a amar de diferente manera. Amamos a nuestros hijos de manera física y los queremos abrazar, los queremos besar, los queremos cuidar, alimentar. Ya no tienes a Ana María para hacerle todo eso, pero Ana María sigue siendo tu hija y tú sigues siendo la mamá de Ana María y me imagino, estás aprendiendo a amar de manera diferente, no de forma física, pero de una forma incluso que a veces es más profunda que la que demostramos cuando estamos con la persona ahí, cuando estamos vivos. O sea, es trascender ese amor a otro plano que se puede sentir incluso, como te digo, de una manera mucho más profunda. No sé si me equivoco en eso, pero creo que ese es como el camino que has escogido. Sí, y yo le digo a mucha gente, ahorita que murieron unos jóvenes, yo sí le dije a los papás, tienen todo el derecho de echarse a morir. O sea, Claro, y hay días en donde te quieres morir y no te quieres claro, levantar, y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero también tienes, como dices, la vida sigue. Y entonces no tienes otra opción. Aunque te quieras morir, pues salvo que te suicides, que pues eso sí, ninguno de nosotros pues, lo tenemos metido. Pues te toca levantarte, pues porque no tienes otra opción. Y entonces ahí es cuando uno aprende a encontrar un propósito para levantarte. Y el propósito, yo creo que en eso tienes mucha razón. El propósito es ese amor tan grande que te dejó la persona que se fue. Y el amor tan grande que le tenías a esa persona. Yo sigo siendo mamá Ana María cada vez que me paro en un auditorio, cada vez que hablo de ella. Eso también es algo que yo creo que es importante y es que nosotros nunca dejamos de hablar de Ana María. Que yo al comienzo que nos invitaban los amigos para que no estuviéramos solos ni en ser, y entonces comenzábamos a hablar de Ana María y todo el mundo como claro, que él se choqueaba y decía, claro, hasta que un día les dijimos, a ver, no se preocupen, al contrario, si quieren hablar de Ana María, esto aquí no es un tabú. Leí un libro maravilloso que se llama Una madre de un español que es el mismo que escribió otro libro que a mí me encantaba, que era El día en que mi hermana quiso volar. Él incluso me mandó el libro y era una mamá que le ayuda a su hija que perdió a su pareja y entonces cuando entiende que ella estaba muy mal, lo que le dice es siempre va a haber una silla. Y entonces en las comidas familiares siempre estaba la silla de la pareja de ella. Dije, ay, o sea, nosotros no lo tenemos así, pero al final es eso, siempre está Ana María presente en todo lo que hacemos. Yo creo que eso también es súper importante porque no es que se murió y se desapareció, sino se murió y está con sí, nosotros comiendo y sentada y en todas partes hablamos de ella muy seguido. Vimos una película hace muy poco, le dije, ay, Ana María le hubiera encantado, ya te hubieras imaginado cómo se estaría burlando. Entonces, tener a Ana María en el día a día también nos ayuda a nosotros a seguir como seguir caminando y también yo hablo mucho con ella, o sea, literalmente es como, a ver, Ana sí. María, ¿tú qué opinas? Y te juro que Ana María me contesta, me cuesta más trabajo o sea, no tenerla y no abrazarla me cuesta mucho trabajo, pero sí aprendes a amar de Claro, forma claro, es diferente. que está la parte física, bueno, y la parte física es más, ¿qué es lo que causa ese dolor que como culturalmente cargamos detrás de un duelo? Yo siempre lo he dicho, es más la parte egoísta como seres humanos, porque cuando lloramos a alguien que se fue, en gran medida lloramos, es esa ausencia que produce en nosotros. En realidad no estamos llorando por él o por ella. Estamos llorando es por nosotros. Entonces esa parte de ya no tengo esto para mí. Pero cuando se trata de amor, es que el amor no se puede tocar, el amor se vive, el amor se siente, el amor se respira. Entonces el amor va mucho más allá del contacto físico. Que aunque sea difícil de aceptarlo, cuando se logra entender, se vive como haces tú. Hablas con ella, o sea, no, nunca vas a estar sin ella.
Nunca, al contrario, la vas a tener más presente que incluso cuando en el día a día, con el trabajo y con nuestras cosas, a veces durante horas ni pensamos en nuestros hijos porque estamos en otras cosas. Ay, lo tengo que llamar para tal cosa. Pero ves, ya el amor, ya la relación se vuelve, la conexión, ya no es una relación, es una conexión ya tan grande que es constante y que obviamente, o sea, lo que decías de que la gente de pronto se choqueaba cuando hablaban de ella, claro, porque los que estamos por fuera de una situación de esas, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? ¿No decimos? ¿Lo nombramos? ¿No? Pero definitivamente la mejor manera de mantener vivo ese amor, viva su presencia, su alegría, sus buenos momentos, es recordarla todo el tiempo, pero recordarla con ese cariño, con ese amor y con todo eso. Igual van a haber los momentos de tristeza, pero es la mejor forma de poder prolongar su existencia mientras que estemos nosotros acá. Sí, de acuerdo. Aunque hay veces que me enojo. Le digo a Ana María, pero porque diablos me dejaste. Así no creas. Sí, no, con todo el enojo es con, mejor dicho, con todos, no, Ajá. se pueden pasar por muchos estados tan diferentes, pero bueno, es que es todo un proceso y un proceso tal vez interminable, tal vez sea para toda la vida, pero es un proceso y como todo en la vida, pues hay días, así uno no tenga o una gran tragedia o tenga un gran problema o tenga nada, la vida es de subidas y de bajadas, todo, absolutamente todo, el matrimonio, la crianza de los hijos, todo, la carrera, entonces es algo que va inherente a la existencia humana. Unos días buenos y otros pues definitivamente que no lo son, pero hay que seguir. Hay que seguir, es Hay correcto. que seguir. Bueno, ahora volvamos, nos encauzamos nuevamente. ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Lo cogen ya el sábado? ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Él está en la cárcel desde el 16 de septiembre. Al comienzo, como que ya lo vincularon a proceso y yo no me metí mucho en el proceso. Dije, bueno, el abogado lo sigue y ya como que nos enfocamos más bien ahí sí en un tema más de duelo. Y de pronto, un día le digo yo, oye, pero ¿por qué no ha avanzado? ¿No deberíamos estar ya en juicio? Y entonces me dice, no, es que faltan unas pruebas. Y entonces, esto fue para noviembre, o sea, Ana María murió en septiembre, esto fue para noviembre. Y dije, algo no está bien. Y entonces me senté con el abogado, comencé a revisar las cosas. Justo me llegó un libro de un autor que había escrito un ensayo sobre el tema jurídico en temas de feminicidio. Me lo leo y salió mi parte como de abogada que tenía por ahí Claro, guardado y me tocó meterme en el proceso. Entonces yo iba a la fiscalía cada semana, revisaba con el abogado las pruebas. Ahí fue cuando resulta que empezamos a hablar con los amigos y resulta que todos sabían que Ana María está en una relación tóxica. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no me dijeron? Entonces, como que comienzas a enterarte un montón de cosas, comenzamos a sacar todos los SMS, WhatsApp y mensajes del teléfono de Ana María y comienzas a ver toda la violencia que Ana María había vivido. Entonces, comienzas, incluso me han dicho, no, no veas las fotos. Y pues no hubo nada que hacer. En uno de los dictámenes, pues llegado con todo y fotos. Pues, ¿qué haces? Lloras mucho sí, y sigues adelante, porque no tienes nada más que hacer. Bueno, ya lo que sí fue, el día en que yo llegué a la fiscalía, recién bajada del avión, mi única preocupación real era primero que estuviera muerta, pero la segunda era que no hubiera sufrido. Y entonces yo lo primero que le pregunté a la fiscal, dígame que no sufrió. Me dijo, no, sí, le dieron un golpe en la cabeza y después manipularon todo el resto. Y dije, o sea, ese día respiré, es increíble sí, lo que es sí. capaz el cuerpo humano de pensar que mi única preocupación era que no hubiera sufrido. Entonces, bueno, Es la mamá pensando, porque uno lo único que sí, quiere es que los hijos no sufran, que no, es ni claro, siquiera en ese momento, sí. ajá, eso, ni siquiera en un momento como ese, es una madre. Ahí Sí. solamente estaba actuando la mamá. Y entonces ya me meto en todo. Y bueno, ya cerramos el proceso de investigación con todas las pruebas a nuestro favor y vamos a empezar el juicio. Y ellos ya habían metido aquí tutelas, que para México son amparos, ya han Ujú. metido otro recurso. Entonces empezamos casi un año después la primera etapa. Y resulta que ahí tampoco la pudimos empezar porque metieron otra cantidad de amparos y demás. Entonces nos demoramos prácticamente hasta el año pasado, que empezamos en septiembre del año pasado, o sea, ya llevamos 2 años. Entonces se hizo la etapa que le llaman la etapa intermedia, que es donde se presentan todas las pruebas, la terminamos en diciembre
y volvieron a meter otra vez un montón de recursos. Uno de los recursos es para que lo saquen y que que haya un cambio de medidas cautelares y pueda seguir el proceso fuera. Y el resto de cosas metieron recursos contra cada una de las audiencias que estuvimos, que llevamos como 20 audiencias, entonces no tenemos para cuándo. Entonces, digamos que estoy otra vez moviendo todos los temas mediáticos, hablando con los tribunales, yendo a juzgados, que eso sí quita energía, Sí. porque toda la energía que tengo la quita completamente el tema del juicio, pero yo no puedo dejar que salga. Y yo no puedo dejar que salga el muchacho, porque yo tengo en mi conciencia que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Aquí no es un tema de culpabilidad, él cometió un error del tamaño del mundo, que tiene que hacerse cargo del error con lo que dice la justicia. Sí. Entonces yo incluso he pedido que se declare responsable y que le den la pena mínima, porque yo no quiero que se muera en la cárcel, ese no es mi objetivo. Todo el mundo me dice que daría pena de muerte. No, yo no le puedo quitar la vida a nadie. Yo lo único que quiero es que él se haga responsable de lo que hizo, porque además a mí me ayuda y le ayuda a todas las mujeres que son víctimas de alguna violencia, de algún acoso, que pues tiene que haber una persona que se haga responsable de lo que le está pasando. Y así como uno es responsable cuando comete un error, cometí el error, pido perdón. Es lo único que yo pido realmente. Entonces por eso muevo todo, cielo y tierra para que él se quede en la cárcel y para que haya un juicio en donde lo declaren responsable. Eso es lo único que, de verdad, es la única parte que todavía no he podido cerrar y que sí todavía me mantiene. Esa genera incertidumbre y la incertidumbre es horrible. Claro, es que además estamos hablando de México, que al igual que Colombia, con unas tasas altísimas en feminicidios, pues que no quisiéramos ni, o sea, que es increíble que se maneje ese tipo de porcentajes todavía, pero lo peor de todo es la impunidad. Eso es lo más doloroso porque lo que tú dices, o sea, es simplemente justicia. Esto no es, aquí no estamos buscando venganza, maldad, estamos buscando justicia, que es lo que hace falta y que además por esa impunidad es que miles de mujeres no denuncian a sus agresores porque saben que no encuentran respaldo en la justicia, porque para qué voy a ir a que me revictimicen, a contar el cuento 20 veces, a mostrar mis heridas y no va a pasar nada. Y no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el agresor lo que se siente es ofendido y lo que hace es acrecentar esa violencia hacia esas mujeres. O sea, es algo ilógico, pero que así funciona. Entonces, sí, lo más es esa incertidumbre en la que debes de vivir hasta que las cosas de verdad no tengan como su cierre final con respecto a la justicia. Pero bueno, también sabemos que los procesos judiciales son largos y que ojalá de verdad sí llegue a buen término. Dijiste algo con respecto a la pena que ni siquiera pides que sea la mayor que en medio del dolor. Pues sí, uno lo que pide es lo máximo, la cadena perpetua, la pena de muerte, o sea, es que fue mi hija. Quiero preguntarte algo, ¿existe perdón? ¿Se puede sentir el perdón en una situación como estas, como madre? Yo lo perdoné desde el primer día, yo creo. O sea, y aquí ni siquiera hay rencor. O sea, él cometió un error y para mí ese es un error lo que él cometió y él lo está pagando en vida. O sea, porque no debe ser nada fácil uno a los 21 años estar en la cárcel. Entonces, y además porque si yo me quedo con el rencor, pues yo no puedo vivir. Entonces, para mí, simplemente el perdón es lo que tú sientes, porque yo no sé si él ya sabe que yo lo perdoné o no, Sí, o si sí, le importa ni siquiera. O sea, eso no lo sé, me encantaría poder verlo. Alguien me dice, ¿y no quieres preguntarle? Le dije, no, si yo lo veo, si algún día me siento al lado de él, es solamente decirle que está perdonado, pero que tiene que hacerse responsable. Esa es la frase tal cual. Si lo quiero, es solamente para eso, porque además con eso me liberé. O sea, habiéndolo perdonado, Eso yo es. liberé cualquier carga que tuviera de rencor contra él. Y eso también me ha ayudado a poder seguirme moviendo, porque si no, si tú sientes odio en el corazón, no te puedes mover. Te Y Ana María encegueces. era puro amor. Eso era Ana María por todas las formas. O sea, ella abarcaba todo. Si uno preguntara cómo era Ana María abarcaba todos los espacios. Y todo lo que tenía Ana María era amor. Y entonces, al final, yo no sé si eso es parte de lo que me fue dejando,
y no hay manera que yo sienta otra cosa. Cuando lo veo en las audiencias es muy difícil, pero es más difícil no verlo, no es verlo a él, sino ver a sus papás, que son los que están pagando cielo y tierra para que se vaya. Eso sí me dan mal genio, o sea, porque eso implica que ellos están tratando de sacar a alguien que mató a otra persona, y eso Sí. no es justo, ni con el muchacho, que no lo dejan vivir una sentencia Ajá. correcta, ni con nosotros, ni con la sociedad. Ujú. Cuando yo veo a este muchacho, lo que me da es lástima. Me da una lástima terrible que se ha tirado su vida, que se ha tirado la mía, que se ha tirado la de Ana María y la de los amigos, porque hay muchos, estuve con varios de los amigos que ahorita, los que viven en el extranjero, que vienen muchos de vacaciones como para primavera, y me decían, ¿qué pasa si sale? Y le dije, a ver, no, ustedes tienen que vivir en paz, porque no pasó nada. Además, uno cuando entiende que el violentador va a ser violentador es con la persona a la que supuestamente quiere, no va a ser violento contra los demás. Le dije, ni se preocupen por eso, aquí no va a pasar nada más, sigan viviendo su vida, pero sí necesitamos que se haga responsable, para que también los otros amigos también vivan en paz. O sea, todos deberíamos vivir en paz con eso. Claro, claro, pero sí, es triste, y espero que se entienda lo que voy a decir, pero es triste un muchacho con oportunidades, con un buen futuro, como me estabas contando, una decisión que acaba con su vida. Viéndolo como sociedad y como madres, pues nadie quiere que un muchacho termine haciendo una cosa de estas y termine generando una tragedia tan grande para tantas personas, porque es que el daño colateral es gigantesco. Como dices tú, hasta con sus amigos, o sea, es con todo lo que los rodea, con una sociedad entera. Porque yo, por ejemplo, como mamá, veo tu caso y digo, Dios mío, esto es horrible lo que esta mujer está viviendo, pero también pienso, ese muchacho también tiene una familia, también puede ser el hijo de uno. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó? ¿En qué momento? Si no era bueno, lo típico que uno se encuentra con un muchacho de pronto que no tenga como educación, que esté en unos ambientes difíciles, de crianza difíciles, porque uno este tipo de cosas piensa que suceden en los estratos bajos, con la gente que no tiene dinero, que no tiene educación, que no tiene... No, 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 esto sucede en todas las esferas de la sociedad, pero uno cree que como no estoy allá, como en ese conflicto constante desde niño, no me va a suceder, es un niño bien formado, es un muchacho bien criado, es un muchacho bien educado, esto no va a suceder y resulta que sí. Entonces, eso genera un impacto en la sociedad grandísimo, porque comenzamos a cuestionarnos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por la mente de un muchacho que digamos, tiene una vida normal y hasta privilegiada? ¿Qué pasa para cometer semejante atrocidad? ¿Me entiendes? Entonces, eso lo pone a pensar a uno como sociedad, como ser humano, lo pone a pensar a uno muchísimo y no deja de ser también otra tragedia que va ahí pegada de la muerte de Ana María. O sea, es que son muchas cosas alrededor. Claro, pero ahí hay algo que, así como nosotros encontramos una oportunidad en la muerte de Ana María, porque al final lo que hacemos desde la fundación y de lo que hago en mi día a día fue una oportunidad, porque yo digo que Ana María me dejó siendo mejor persona después de su muerte. A los papás de este muchacho también podrían ser mejor personas después de la muerte de su hijo. Esa es la diferencia completa en un caso así, porque hay padres de jóvenes que han cometido errores en donde ellos mismos son los que hacen una organización para Sí, que ningún otro joven esté en la cárcel o lo ayudan a terminar una carrera dentro de la cárcel. Hay un montón de organizaciones que ayudan a jóvenes en la cárcel. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tienes que tomar esa decisión. claro. Y la decisión que están tomando de no hacerlo responsable o de tratar de sacarlo como del lugar, está, para mí, No, no es es la un muy decisión mal correcta, mensaje, es un muy ni mal para ella ni mensaje. para nadie. Ni siquiera, es que para el mismo muchacho, porque es que igual estamos hablando de una persona muy joven, que todavía, que aunque sea ya adulto y que sepa de sus actos, de todas formas todavía está, digamos, en formación de muchas cosas que su familia le puede brindar. Entonces, definitivamente no es un buen mensaje para él mismo, porque si esto sucede,
a ver, hago lo que me da la gana y no pasa nada, tengo a mi papá, a mi mamá, o tengo el dinero, o tengo los contactos, que esto sucede todos los días, tengo los contactos suficientes, vuelvo y hago lo que me da la gana y aquí no pasó nada. Entonces la cosa es esa, asumir, como dices tú, la responsabilidad, pero los papás son los primeros, la familia son los primeros que, claro, que a uno le duele como papá, pero hay muchas cosas que uno con dolor y todo hace con los hijos desde que nacen hasta que uno los tiene, hasta que ya salen a la sociedad solitos. Hay muchas cosas que no queremos que los hijos pasen, pero las hacemos con dolor y todo, pero las tenemos que hacer por su bienestar y definitivamente no es un buen mensaje por parte de la familia la situación. Nombraste la fundación. Ahí quiero llegar porque creo que esto es como el fruto que ha dado el árbol. Y árbol que yo creo que que está todavía sacando sus raíces, está ahí fortaleciéndose cada día. Quiero que nos hables de la fundación que nació a partir de toda esta situación. Mira, yo me acuerdo en el velorio, mi cuñado dijo, tenemos que hacer una fundación, alguna cosa por la muerte de Ana María. Le dije, sí, pero yo ni le puse atención ni nada. Mi hermana, como en diciembre de ese año, lo que pasa es que cuando muere Ana María y yo tengo que salir a medios, me escribe una señora de otro estado de la República a decirme que con lo que yo había contado, ella se había ido a ver los mensajes del exnovio a su hija en WhatsApp y se había dado cuenta que tenía amenazas de muerte y que ella le había puesto una orden de interdicción. La niña ya iba a cumplir 18. Si no hubiera sido porque todavía era menor de edad, ella no hubiera podido poner esa orden. Y que ella creía que le había salvado la vida, pero que su hija estaba muy enojada con ella. Y yo le dije, si quieres puedo hablar con ella. Dice, pero vivo en otro estado. Le dije, no pasa nada, agarré un avión y me fui para allá. Mi marido todavía me dice, pero qué tal que sea una trampa. Y le dije, no me preguntes, tengo que agarrar ese avión y me voy. Y me fui para allá. Y hablé con la mamá primero, me contó todas las situaciones, después hablé con la niña. Estuvimos día y medio ella y yo sentadas. Y me contó todo lo que había pasado. Y ella lo que más tenía era vergüenza. Vergüenza de que su mamá le fuera a contar a alguien más, pero vergüenza de lo que ella había hecho. Me decía, yo nunca crecí en una casa que hubiera violencia, tengo unos papás maravillosos, pero él me fue envolviendo y entonces pues yo tuve relaciones cuando no quería tener relaciones, una vez casi me empujó la moto y entonces eso era lo que la... Y entonces ya llegaron a un acuerdo, incluso el día en que le dije, cuando haga la fundación quiero que venga, y efectivamente ella estuvo el día del nacimiento de la fundación y todo. En diciembre de ese año, mi hermana me sentó con la presidenta de la Fundación Juanfer, la que hizo la fundación para los niños, para educar niños, por lo que su hijo había muerto, se cayó de un, no sé, de un 10º piso en un edificio. Y entonces ella hizo esa fundación. Y entonces yo pensé que me iba a decir, porque Tatiana me dijo, no, venga, se la presento para que le diga cómo se hace una fundación. Yo pensé que me iba a decir cómo se hacen las fundaciones, qué tenga que hacer. Y ella me dijo, solo haga la fundación cuando lo único que sueñe es en hacer eso. Antes no haga nada, porque no, más bien pues ayude a alguien o métale dinero si quiere a mi fundación, pero yo me quedé con eso. Como te digo, son ángeles que me van llegando. Y comenzaron a llamarme a dar pláticas, a que contar la historia de María. Y cada vez que yo cuento la historia de María, aprendo algo más. Es como si alguien más me dijera, o alguien me pregunta cosas que yo veo veces donde no sé, y es como si alguien me soplara la respuesta correcta. Hasta que un día dije, ya no quiero hacer nada más en mi vida que ser esto, porque además te comienzan a llegar las historias de mujeres que Es necesitan ayuda, increíble. de mujeres que me llaman, todavía me escribió ayer y me dijo, es que no has entendido que le salvaste la vida a mi hija. Y yo, gracias. O de jóvenes, ya hay hombres que me han llamado, que hemos hablado con ellos, en donde también están siendo víctimas de violencia. La única diferencia es que ellos no los van a matar. Es la diferencia que hay. Pero también sufren violencia y las señales de violencia son las mismas. Y entonces poco a poco comenzamos a armarla. Me encontré un día que le dije a Ana María, si ya voy a hacer la fundación, necesito que me digas de qué va a ser la fundación, porque la violencia de género es enorme. Sí. Entonces, pues podrías entrar de violencia vicaria hasta qué haces con los niños víctimas de feminicidio, hasta qué te pasa si te metes en los temas de justicia. Y entonces yo había regalado todo lo de Ana María excepto una caja. Y abrí esa caja ese día, no me preguntes por qué, no, sí, porque había hablado con Ana María y me encontré una carta que escrita a puño y letra del muchacho, en donde decía, perdóname por lastimarte, nunca quise la intención de hacerla, fui muy tóxico contigo, quería controlarlo todo para
protegerte, pero mis celos no nos ayudaron en esta bonita relación. Yo qué sé, tu esposo y el padre de tus hijos, pero me le ha pasado terminando una y otra vez y descansa. Así decía la carta. Y yo agarré y se la mandé a la directora de educación de la fundación, que además es sobrina mía. El día en que Ana María murió, ese día estábamos cenando con ella. O sea, toda la vida nos llevó para esto mismo. Cuando ella me dijo, cuando vayas a hacer algo, por favor, escríbeme, yo quiero ayudar. Ella estudió violencia de género en Europa y está haciendo el doctorado. No conozco a nadie que sepa tanto como ella. Entonces le mandé la carta y me dijo, tiene todas las señales de alerta. Y a partir de ahí dijimos, ya sé, vamos a hacer la fundación especializada en temas de concientización, educación y búsqueda de responsabilidad para violencia de género en parejas jóvenes, desde el noviazgo. Y ya, y así está. Entonces lo que decimos fue, tenemos un área muy grande de concientización. Yo viajo, ya te diría que por la República, ¿no? Ya viajo por Latinoamérica, voy a Colombia cada mes, ya he ido a Estados Unidos también a dar estas mismas pláticas. Ya lo tenemos en video, ya lo hemos hecho, ya tenemos embajadoras que también van a ir a estas mismas pláticas, porque lo que necesitamos es abrir la conversación. Porque como tú decías, todo el mundo cree que le va a pasar a alguien más. Nadie entiende que la violencia de género no tiene raza, no tiene sesgos de económicos, le puede pasar a cualquiera, vengas de familias violentas o no. Obviamente habrá unos patrones adicionales de conducta que pueden ser un riesgo mayor, claro, pero a todos nos puede pasar. Y el feminicida no es una persona que tenga una enfermedad. Lo que hace es que pierde el control sobre sus emociones y pierde el control sobre la víctima. Y por eso las mata. Así de sencillo. Y porque puede. Entonces lo que decimos fue hacer eso. Ya tenemos un programa completo de educación. Ahorita vamos a las escuelas, ya tenemos protocolos, tanto para escuelas como para organizaciones. Ya tenemos un curso para psicólogas y un curso de especialización para abogados, porque hicimos incluso una cartilla. Hicimos un área de desarrollo de herramientas. Entonces tenemos videos de cómo identificar las violencias, estamos haciendo una aplicación de inteligencia artificial, estamos haciendo una aplicación para hombres para saber si son violentos o no, porque nuestro trabajo también es con hombres, que ahí es parte de lo que hacemos, y tenemos una red completa de organizaciones y de fundaciones que atienden a las personas que necesitan ayuda psicológica, jurídica, orientación, trabajo social o incluso refugios, porque nosotros no los atendemos. Nuestro trabajo es justo abrir esa conversación. Pero gracias a eso hemos llegado fácilmente a más de 5 millones de personas en año y medio que llevamos. Y nos levantamos toda la fundación, pero yo en particular me levanto todos los días. Entonces medio trabajo en la oficina un 30% y el resto del 70% lo que hago es estar en todas partes en donde me necesiten. Y cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿puedo hablar contigo? Siempre abro un espacio, así sea de 20 minutos, para hablar con la persona que necesita, porque lo que necesita es ser escuchada, para no sentir vergüenza como sintió esta joven, y también para que vea que sí hay caminos de salida, porque una persona que está viendo violencia generalmente la aíslan, y al aislarla pierde toda la red de contactos, y su red de contacto tampoco sabe cómo ayudar. Entonces tenemos realmente que educar a todo el entorno, primero para que entiendan que sí existe la violencia, la segunda para que sepan cuáles son las señales de alerta, y la tercera para darles herramientas de salida a todos, para que puedan sacar a una persona que sufre violencia. No, qué trabajo tan lindo, y que lo que de las 3 cosas que dijiste, la segunda de cuáles son esas señales de violencia, creo que para mí es la más importante, porque sí, sabemos, existe la violencia y sí, hay gente no sé qué y le pasa al de allí, y le pasa al de acá. Y cuando yo me siento a ver las señales de violencia, me doy cuenta que yo vivo violencia. O sea, es increíble porque pensamos que son los otros. No, vivo violencia. Entonces, cosas que terminamos normalizando, cosas que terminan siendo del común vivir, aceptadas incluso por la sociedad, y que son violencia, que están detrás de crímenes, que está detrás del golpe, que está detrás de tantas cosas tan difíciles. Entonces, me parece muy importante, porque además, si ya como mujeres adultas no lo reconocemos, imagínate las niñas que están apenas experimentando una relación. Pues una niña de 16, 17, 18 años apenas está empezando, no hay la experiencia, no hay nada. Más difícil todavía es de reconocer esas señales, que a veces se disfrazan de amor, como te decía yo, el gran ramo de flores, los regalos y todo esto. Detrás de todo esto que hay,
Me parece importantísimo que ese mensaje llegue sobre todo a las personas jóvenes, porque es eso, es reconocer, es aprender, es que nos pasa por los ojos y no lo vemos, no lo vemos. Entonces, de verdad que es un trabajo maravilloso que yo sé, estoy segura, yo como colombiana, estoy muy orgullosa de ese trabajo que estás haciendo, de verdad que sí. Sé que tu familia, tu gente cercana, pero sobre todo Ana María debe estar muy orgullosa de ti, muy, muy orgullosa de ti, porque además es en su nombre y esto lo hace mucho más grande. Esto lo hace muchísimo más grande, de verdad que sí. Y no tengo sino que felicitarte porque nos das muchísimas lecciones, pero muchas lecciones, independientemente de la fundación y del propósito tuyo, o sea, como psicóloga te lo digo, porque pues cuando viene una persona con un duelo y con todo esto, o sea, llegar al punto de que la persona entienda qué es el perdón, cómo se perdona, para qué se perdona, la libertad que da el perdonar, el resignificar las cosas, cuando te pregunté qué haces para soportar tu otra hija, que no la has dejado sola, o sea, son procesos que como psicólogos o a los psiquiatras, o sea, puede costar años y a veces no se recuperan jamás, ¿ves? Y tú nos estás dando una muestra de todo lo que sí hay que hacer, que sé que no juzgo los dolores ajenos, que sé que es difícil para muchas personas, pero que tú eres un clarísimo ejemplo y un vivo ejemplo de lo que sí se debe hacer para poder continuar, porque la realidad ya está, no la podemos cambiar, pero hay que continuar de la mejor manera para poder seguir y tú de verdad que eres ese grandísimo ejemplo, o sea, eres que ojalá cada vez te escuchen más, que ojalá cada vez llegues a más personas, que ojalá no sean esos 5 millones, sino que seamos muchísimos más y sobre todo las personas que divulguemos ese mensaje tuyo y que tu cara se conozca y que tu narrativa se conozca porque de verdad que es de grandísima ayuda. Eres un gran, gran ejemplo de mujer, de mamá, de profesional y de ser en la sociedad aportando cosas tan grandes y tan maravillosas. De verdad que sí. No tengo sino que felicitarte por todo lo que estás haciendo. Muchas, muchas gracias. Así, eso me ayuda con mi propósito. No, sé que vas a seguir súper, de verdad, o sea, no hay por donde las cosas no funcionen y no escuchen ese mensaje tan lindo, tan necesario además, tan necesario, es que es increíble. Me imagino que yo estoy ajena a eso, a los porcentajes, a las cifras, a todo eso. Tú que ya estás ahí, es increíble lo que de verdad se vive cada día con la violencia de género, con los feminicidios, con la violencia de las niñas jóvenes, las violencias que viven las niñas, o sea, es increíble y son cosas que hay que hablarles, que hay que darles voz, que están ahí como en el silencio, que nadie las dice, sienten vergüenza, sienten miedo, sienten tantas cosas y todo el mundo callado y tú eres la vocera de eso. Mucha responsabilidad que te echaste encima. Sí, yo le digo a Ana María quería ser famosa. Ay, yo le pero dije, Ana María, eras tú. Sí, pero no así, debe haber escogido otra forma. pero Pero muy sí. famosa, no, de verdad que sí, te agradezco muchísimo, muchísimo. Cuéntanos cómo se hace para apoyar tu fundación, seguirte, tus redes sociales, bueno, conocer mucho más de esto. Claro que sí, mira, la fundación se llama fundacionnana.com, ahí la encuentran en internet, se llama Nana porque así le decía a mi sobrino Ana María, que nacieron casi el mismo día, entonces desde chiquito le decía así, entonces dijimos, ay, ¿cómo le ponemos como le decía la familia? Entonces, la encuentran en fundacionnana.com, en todas las redes sociales se llama igual Fundación Nana, nos pueden escribir en Instagram, en Facebook, tenemos ya les contestamos. En mis redes sociales estoy como Jimena Céspedes, en algunas y en otro como María Jimena Céspedes, con X, también yo contesto en todas las redes. Lo que más necesitamos, además de recursos, los recursos siempre nos van a ayudar, entonces lo que nos gustaría, te lo digo sinceramente, es primero que haya mucha gente que se entere más de estos temas. Entonces tenemos un curso que le llamamos el curso de embajadoras,
Y el curso de embajadores lo que permite es no necesariamente trabajar en la fundación, pero sí abrir las conversaciones en sus propias casas con la información. Entonces, este curso lo damos los últimos 2 viernes de cada mes, de 8 a 10 de la mañana hora México, que es creo que de 9 a 11 hora Colombia. Lo puede tomar cualquier persona, no tiene ningún requisito ni de edad ni nada. Y los que no alcancen a tomar en ese momento se los mandamos después grabado, porque con eso lo que hacemos es que haya mucha gente que entienda el tema de la violencia en las entornos jóvenes y puedan abrir la conversación y tengan las herramientas necesarias para mandar a alguien que necesite ayuda. Esa es la primera de ellas. La segunda es, necesitamos llegar a los padres de familia. ¿Y por qué a los padres de familia? Porque necesitamos que entiendan que tienen que hacerse responsables de sus hijos cuando cometen agresiones, pero también cuando hay un cambio. Por ejemplo, Ana María, Ana María vomitaba. Entonces, si yo hubiera entendido que es una reacción física a la violencia que se está sufriendo, de pronto hubiéramos tomado una decisión, no solamente mandar al psicólogo, sino hablar con la psicóloga, que nosotros nunca lo hicimos. O sea, uno siempre puede saber más cosas, pero resulta que los padres de familia van las mamás a los colegios, sus padres de familia casi nunca me van. Entonces, me encantaría, y ahí sí, cualquiera que nos oiga, me encantaría que nos llevaran a sus empresas. Ya he ido a muchas empresas, incluso empresas chinas, me llamaron a pedirme que diera esta misma plática, porque necesitamos que todos entiendan que esto va más allá de nosotros y que todos deberíamos vivir libres de violencia. Entonces, si nos abren los espacios, cualquiera que nos esté oyendo, que nos abra sus espacios en las empresas, nos ayudaría un montón para poder llegar con este mensaje mucho más rápido que solamente a través de las escuelas, que es lo que estamos haciendo en un primer momento, y de los padres de familia. Entonces, yo creo que esa sería, sí, así, mi deseo más grande, que ojalá nos lleven a muchas empresas para poder contar la misma historia y haya mucho más gente que entienda que existe y pueda abrir la conversación. Seguramente que así va a ser. Jimena, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya saben dónde seguirte, qué podemos hacer para vincularnos, para ayudar, para poner nuestro granito de arena, porque así es que se logran las cosas. Poniendo un poquito, otro poquito, otro poquito. A veces creemos que yo qué puedo hacer en medio de esto. Sí, siempre hay algo que hacer, siempre podemos hacer algo, y siempre nos podemos apoyar. Entonces, muchísimas gracias por este espacio tan valioso. Gracias a ti y gracias al auditorio.